Sí sonrieron con los ojos. Qué difícil está eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tomar nuestro asiento. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9. Y como siempre quiero animarte a tomar apuntes, a anotar los pasajes que estamos leyendo, a anotar las verdades que Dios nos está hablando. Si sale una pregunta, escribe tu pregunta. ¿Por qué? Porque durante la semana nosotros estamos volviendo a nuestros apuntes a lo que el Señor nos está hablando. Esta es una forma de no dejar caer la palabra de Dios, de no decir, ay, ¿de qué se trató el domingo? No me acuerdo. Y estás martes, miércoles y no te recuerdas qué fue lo que hablamos, qué fue lo que el Señor te habló. Por eso tomamos apuntes. Así que quiero animarte que lo hagas. Si lo vas a hacer con tu celular, quita las notificaciones, ponlo en modo avión. ¿Para qué? Para que no te estés distrayendo por los mensajes que te lleguen. Quiero leerles algo que escribí. Hemos estado hablando acerca de la fe para justicia. Hemos estado hablando de esta justicia que Dios imparte en el ser humano a través de Jesucristo. Y yo escribí esto: la vida de un seguidor de Jesús está fundamentada en creer que es real. Es decir, que nuestro fundamento es que tú y yo sepamos que Jesús es real, que lo creamos. Si creemos que es real, entonces puedo creer que Él me ha perdonado, que Él tomó mi lugar, mi castigo y que me ha justificado. Y puedo creer en sus promesas. Ven conmigo, puedo creer en sus promesas. Eso es muy importante. La Biblia está llena de promesas de parte de Dios para su iglesia. Y dice, si puedo creer en sus promesas, entonces puedo confiar que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Esto nos da cimiento, esto nos da claridad de saber que si yo creo que Jesús es real, yo puedo entender que de ninguna forma puedo llegar a conocer al Padre si no es a través de Jesús. Hebreos capítulo 11, verso 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, fíjense, crea que Él existe. Entonces, esto que les acabo de leer no es una buena idea nada más. Necesitamos creer que Dios existe, que Jesucristo existe y que recompensa a los que le buscan. En Hombres de Honor les compartí esto. Les decía, ¿cuántas veces nos hemos perdido de la recompensa de Dios en nuestras vidas porque no le buscamos? O sea, ¿cuántas veces nos hemos perdido de lo que Dios tiene para nosotros por flojera? Porque puse otras cosas primero, porque no le dedico tiempo a buscar al Señor, porque la Escritura nos está diciendo que Él recompensa a los que le buscan. Y no es como, estoy acumulando muchas veces que estoy buscando y un día me va a recompensar. No, está hablando que recompensa a los que le buscan. Entonces quiero animarte a que uses la palabra porque es útil para enseñarnos y para redarguirnos. Y que si la Escritura nos dice que Él recompensa a los que le buscan, pues que lo creamos y que lo busquemos y que esperemos nuestra recompensa. ¿Ok? Así que quiero que escribas esto, ahí donde estás anotando. Vivimos por lo que creemos. Vivimos por lo que creemos. Y vamos a estudiar esta porción de la Escritura, pero quiero que podamos comenzar con esto. Yo vivo por lo que creo, o esto es lo que la Biblia nos enseña a cómo vivir. Vivir por lo que creo. Y quiero hacerte una primera pregunta.
¿qué verdades de la Escritura tengo guardadas en mi corazón hoy? Yo quiero desafiarte esta mañana y al mismo tiempo animarte. ¿Qué verdades de la Escritura, de este libro, tengo guardadas en mi corazón el día de hoy? Porque nosotros sabemos que Cristo nos salva, sabemos que Cristo nos perdona, sabemos que Él es poderoso para sanar, sabemos que Él es poderoso para liberar, pero ¿dónde están esas promesas en la Biblia que yo he guardado en mi corazón? Porque si solo las tengo como, me acuerdo o sé que está en la Biblia, entonces estas promesas pierden su poder porque no tengo un cimiento a dónde ir, no sé cómo buscarlo, no lo tengo presente. Y el día de hoy, tú y yo estamos enfrentando la vida. Y para enfrentar la vida, sea que esté todo bien o sea que esté todo mal, o sea que esté más o menos, necesito las promesas de Dios en mi vida para poder vivir conforme a lo que creo. Si nosotros no vivimos conforme a las verdades de la Escritura, estamos creyendo a ciertas verdades nuestras. Y nuestras verdades no son eternas. Nuestras verdades se esfuman. Nuestras verdades a veces funcionan, a veces no. Nuestras verdades son por la experiencia. Estas verdades es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se equivoca. Dice que Él no es hombre para mentir. Entonces el pastor nos enseñaba, todas sus promesas son en Él sí y amén. Y ahí es donde yo empiezo a agarrar, entonces, a agarrar fe. Porque fe es el elemento más importante en la vida de un seguidor de Jesús. ¿Ok? Escribe eso. Fe es el elemento más importante en la vida de un seguidor de Jesús. Si el día de hoy tú viniste aquí súper bien, con mucha emoción, con mucha expectativa, qué bueno. Pero quiero decirte que Jesús es mucho más grande de lo que nosotros esperamos y pensamos. Si tú viniste aquí el día de hoy con muchos problemas y con enfermedad y con necesidad, Dios es mucho más grande que eso. Dios tiene que ver con Él nos apartó, Él nos escogió, Él nos da el privilegio de hacernos parte de su familia. Así que vamos a empezar a leer la Escritura y quiero que podamos pedirle al Señor que nos guíe a través de la lectura de este pasaje y que podamos recibir su palabra en nuestro corazón. Padre, pido que tu palabra traiga fruto a nuestra vida. Pido que traiga transformación en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que tu palabra determine la forma en que vivimos y no lo que sentimos. Pido, Señor, que tú nos hables y que el que ha venido con opresión pueda ser libre esta tarde. Y que el que ha venido buscando de ti pueda encontrarte. Y que el que ha venido aquí, Señor, para encontrarse contigo y adorarte y rendir su vida, que pueda hacerlo, Señor, a través de un encuentro con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 9 del Evangelio de San Marcos, verso 14. Dice así: cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Porque dice que regresaban a donde estaban los otros discípulos. En los versos anteriores vemos que Jesús había tomado a Pedro, a Jacob y a Juan para irse solo con ellos y Él se transfigura delante de ellos. Entonces Jesús está regresando de un momento con estos 3 discípulos. Hay 9 discípulos que están, y estos 9 discípulos están teniendo un argumento con los escribas. O sea, había mucha gente y había un argumento con los escribas. Y dice, enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia Él, lo saludaban. ¿Se imaginan? Va llegando Jesús, está la multitud escuchando lo que están discutiendo
Lo ven y empiezan a saludarlo y se sorprende de que Jesús está ahí. Y Jesús dice en el verso 16, ¿qué discuten con ellos?, les preguntó. Y dice, verso 17, y uno de la multitud le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Fíjate, ¿quién le contesta la pregunta a Jesús? Alguien de la multitud. Pero Jesús estaba preguntándole a sus discípulos. ¿Cuál es el argumento? ¿De qué es la discusión? Y sale este hombre y dice, es mi hijo que he traído para que pueda ser libre. Ahora, dice, tus discípulos, en la parte final del 18 dice, dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero ¿qué? No pudieron. No pudieron. Yo quiero hacerte esta pregunta acerca de este pasaje. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudieron echar fuera al demonio? Quiero que pienses un poquito. ¿Por qué no pudieron echar fuera al demonio? Es más, ¿por qué ninguno de los discípulos le contestó a Jesús de qué era el argumento? Yo me imagino, por lo que está aquí, que los discípulos estaban avergonzados, que los discípulos no podían decir porque no habían podido echar fuera a este demonio de este hombre. Vamos a pensar, fíjense, este relato está también en, los que están anotando, Mateo 17, 14 y 19, se los recomiendo que lo lean en la semana, y Lucas capítulo 9 del 37 al 41. Mateo añade que este hombre se arrodilla cuando le habla a Jesús y le dice Señor. Y Lucas dice que le grita y empieza a exclamar su petición. Entonces entendemos que este hombre tiene cierto conocimiento de que Jesús sana a los enfermos, de que libera a los endemoniados, de que Jesús tiene poder. Este hombre está llevando a su hijo porque tiene una necesidad muy grande. Y lo lleva con los discípulos no pueden echar fuera este demonio. ¿Qué sucedió? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no pudieron echar fuera este demonio? Les faltó fe, ¿ok? ¿Alguien más? En la primera estuvieron mucho más participativos, ¿eh? ¿Quién más? ¿Quién más se atreve a decir por qué no pudieron? Ok. Así creo que cuando Jesús preguntó de qué están discutiendo, así exactamente pasó, ¿no? Nadie habló. Se quedaron así. Bueno, como nadie está participando, solo uno, solo Luis. Dice Marcos capítulo 6, versos 7, 12 y 13. Fíjense lo que dice unos capítulos antes. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles ¿qué? Autoridad ¿sobre quién? Sobre los espíritus inmundos. Verso 12, saliendo los 12 predicaban que todos se arrepintieran. Verso 13, también echaban fuera ¿qué? ¿Cómo? No dice demonios. Muchos demonios. No dice demonios, dice muchos demonios. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto es capítulo 6 y estamos leyendo el capítulo 9. Jesús ya les dio autoridad. Ellos ya ejercieron esto, ya lo hicieron con muchos demonios, ya bastantes personas fueron libres. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudieron echar fuera a este demonio? ¿Por qué qué?
Porque estaban discutiendo porque no habían podido. ¿Pero por qué no habían podido? ¿Por qué? Más fuerte. Les faltó autoridad. No, la autoridad ya se las había dado Dios. Miedo, creer, incrédulos. Verso 19, ¿qué dice? Jesús les dijo, ¿qué? Necesito que lo digan todos juntos. ¿Qué dice? ¿Qué les faltó? ¿Por qué no pudieron? Porque no creyeron. O sea, Jesús ya les había dado autoridad. Ellos ya lo habían hecho. ¿Qué sucedió en ese momento? Perdieron de vista lo que habían creído. Ahora, fíjense que Jesús no se enfoca en que no tuvieron el poder para liberar al joven. ¿En qué se enfoca? En que no pudieron creer. Dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Jesús no reprende vamos a llamarlo, el acto vergonzoso de que no hubo poder para que este joven fuera libre. Jesús los reprende porque ellos tuvieron poca fe, porque fueron incrédulos. Fíjense. Mateo 8:26, para todos los que están tomando notas, es cuando Jesús calma la tempestad y dice esto: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? En Mateo 14:31, cuando Jesús anda sobre el mar y llama a Pedro, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 16:8 está con todos los discípulos y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan después de haber visto la multiplicación de los panes y los peces? Lucas 12:20 dice: si Dios viste la hierba del campo, entonces ¿por qué son hombres de poca fe? Jesús reprende a los discípulos una y otra vez a causa de la poca fe, de la incredulidad en ellos. Ahora, Jesús es el único que nos puede dar fe. O sea, tú no puedes decidir: yo tengo fe y ahora sí la voy a armar. Tú no puedes estar aquí y decir: estamos hablando de fe, entonces yo soy un hombre de fe y ahora sí voy a tener fe en esto y en aquello. Fe no se produce de esa manera. La Escritura nos enseña en Romanos que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El qué? La palabra de Dios. Fíjate, tú y yo no podemos tener fe de otra forma a menos que escuchemos la voz de Dios. Puedes tener muchas buenas intenciones, puedes autoterapiarte, puedes tú creer que la vas a armar, que la vas a hacer, pero eso no es fe bíblica. La fe bíblica proviene de Dios, proviene de arriba. Necesito oír la palabra de Dios para poder guardar esa verdad en el corazón y en mi mente, y entonces sí puedo creer. Los discípulos han vivido como 2 años y medio con Jesús, aproximadamente. Les pregunto, ¿cuánta fe ellos han aplicado en todo lo que han hecho con Jesús? ¿Qué dice Hebreos 11:1? Que la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿ellos tenían una certeza de lo que se esperaba o estaban viendo al que estaban esperando? Y estaban viendo a Jesús. ¿Tenían la convicción de lo que no veían o ya veían a Jesús ahí? Ellos estaban viendo a Jesús. Ellos no habían necesitado esta fe para lograr los propósitos de Dios en la tierra. Ellos veían la fe misma aplicándose en todo el mundo. Y Jesús se da cuenta una y otra vez que a los discípulos les falta fe.
Y yo creo que tú y yo muchas veces estamos en ese lugar. No sabemos cómo aplicar la fe, no sabemos cómo vivir en fe, no sabemos cómo vivir para los propósitos de Dios. Y Jesús nos enseña a través de historias que Él vivió con sus discípulos, a nosotros poder abrir la Biblia, a nosotros poder querer recibir la palabra de Dios y ser transformados para vivir según este libro. Y cuando Jesús se da cuenta que hay incredulidad, porque el problema principal fue la incredulidad que había en las palabras de Jesús. Jesús se dirige a los discípulos, deja a un lado a la multitud. Y entonces Lucas añade esta palabra. No solo dice, oh generación incrédula. Lucas dice, oh generación incrédula y perversa. Ahora, tú y yo pensamos, perversión es algo, horrible. Es una persona que está pensando en el mal, que está buscando destruir. Una persona perversa es alguien detestable. Lucas, siendo el escritor más meticuloso de los evangelios, añade esta palabra. Y cuando la añade, tiene que ver con incredulidad. Tiene que ver con incredulidad. ¿Cómo se desviaron tan rápido los discípulos después de ver tantos milagros en vivo? Ellos haciendo milagros a través de las palabras de Jesús. ¿Cómo se desviaron tan rápido? Incredulidad te lleva a vivir hacia ti mismo, para ti mismo. Yo creo que cuando empiezan a discutir, los discípulos debieron de haber captado que ya estaban viviendo muchas cosas en automático, muchas cosas para ellos, y dejaron de creer en los propósitos de Dios. Que esta fe se trata para llevar el reino de Dios a este mundo. Jesús, cuando viene a este mundo, dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, porque el reino está aquí. Jesús vino a salvar a los perdidos, vino por los enfermos. Jesús no vino por una persona en específico y quiero cubrirte a ti. Jesús no usó la fe para él. Jesús les estaba enseñando cómo el reino de los cielos se vive, y le dijo a sus discípulos: vayan y liberten a las personas, vayan y muéstrenles la salvación, vayan y bendigan a las personas, vayan y sanen a los enfermos, vayan. Y toda esta fe de algo sobrenatural tenía que ver para todo el pueblo, para toda la comunidad, judíos y no judíos. Jesús sanó a gente que no tenía fe. Jesús sanó a hombres y mujeres que no creían en Él, que no eran judíos. Jesús tenía conversaciones y se metía con gente que no adoraba a Dios. Y Él dijo: el reino de los cielos, esta fe es para un propósito mayor. Y cuando ellos están en este punto, no creemos. Cada vez que Jesús reprende, y ustedes les di las citas ahorita, si ustedes van y estudian el contexto del pasaje, se darán cuenta que ahora toda la fe tiene que ver nosotros, yo. Y perdieron de vista el objetivo del reino. Jesús pide que traigan al muchacho. Y dice el verso 20: y lo llevaron ante él. Cuando el Espíritu vio a Jesús, mira esto. Cuando el Espíritu vio a Jesús, ¿cómo es posible que el espíritu de un demonio alcance a ver que Jesús está ahí? Y muchas veces los que siguen a Jesús no pueden ver a Jesús. Y en el momento en que este demonio ve a Jesús, dice: al instante, digan conmigo, al instante, sacudió con violencia al muchacho. Y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al Padre:
¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Ahora, te pregunto, ¿Jesús necesitaba esa información para sanar y liberar a este joven? ¿Sí o no? Claro que no. ¿Por qué Jesús? Está sucediendo, este joven está dando vueltas, está haciendo todo un espectáculo esto. Difícil de ver. Le está saliendo espuma por la boca, está convulsionando, está dando vueltas. Y Jesús se toma el tiempo para preguntarle al papá, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo ha sucedido esto? Jesús no necesitaba información para hacer libre a este joven, pero Jesús sí necesitaba conectar con el corazón de este padre que estaba con mucho dolor. Había pasado tanto tiempo, tantos años viendo a su hijo siendo atormentado por un demonio, y Jesús ve al papá y conecta con la necesidad del papá. Y el papá le responde, desde la niñez respondió. La Biblia no nos dice por qué, pero yo quiero decirte algo. A Jesús le importa la gente. Tal vez tú te enredas con cosas de que no, es que a Dios no le importa cómo vivo, a Dios no le importa esta situación, a Dios no le importa lo que yo estoy viviendo, y para qué lo molesto si tenemos una pandemia mundial, y nos enredamos nosotros. Yo quiero decirte que a Dios le interesa si tú estás muy bien o tú estás muy mal, si tú estás deprimido, si estás deprimida, o estás muy alegre y gozoso y triunfando. A Dios le interesa. Dios no es ajeno. Tú y yo no somos robots o títeres en el mundo de Dios. Somos su creación, y los que hemos rendido nuestra vida a Él somos sus hijos. A mí me interesan mis hijos. Yo amo a mis hijos. Me interesa cuando están tristes, cuando están enojados, cuando están muy alegres. Quiero participar en todo lo que hacen. ¿Por qué o de dónde sacamos la idea de que Dios es ajeno y que a Él no le interesa lo que estoy viviendo? Si soy su hijo, soy su hija. Y todos pasamos por situaciones donde flaqueamos. Todos pasamos por situaciones donde nos sentimos que no hallamos una salida. Y quiero decirte, a Dios le importa. Aún y cuando hayan problemas mucho más grandes en el mundo. El Padre simplemente abre su corazón con Jesús. Y yo me imagino que está viendo a su hijo y casi no hay esperanza para él. Verso 22 dice, muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua. ¿Para qué? Para destruirlo o para matarlo, dicen otras versiones. Este es el papá diciéndole a Jesús, este espíritu muchas veces lo ha echado en el fuego, lo ha echado en el agua para matarlo, para destruirlo. Jesús se tomó el tiempo para que el Padre pudiera expresar el dolor que había por su hijo. Y el Padre empieza a hablarlo. Y la verdad es que Satanás busca destruir tu vida y mi vida y la de nuestra familia. Yo no sé dónde estás, pero tarde o temprano vas a sentir este ataque del demonio tratando de destruir tu vida, y que dejes de creer en Cristo y que tu fe se enfríe. Y que ahora solo digas, creo, pero la verdad es que no crees. Quiero leerte algo. Escribí esto: no puedes creer en algo que no crees. Ahora, esto suena obvio, pero ¿cuántas veces nosotros decimos cosas con nuestra boca, pero nuestros hechos son diferentes? Eso es cuando nosotros decimos que creemos algo, pero no lo creemos, porque nuestras acciones hablan mucho más fuerte de lo que según nosotros creemos. No puedes creer en algo que no crees.
Y la única forma de poder creer verdaderamente es escuchando la palabra de Dios. Verso 22, la última parte, el Padre le dice: pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo? O sea, lees este relato y dices: ¿cómo puede ser que este hombre ha traído a su hijo con Jesús? Y ahora le dice: si tú puedes hacer algo, entonces hazlo. ¿Qué sucede? Este hombre tiene mezclada su fe, igual como lo que los discípulos dejaron de creer. Porque él con sus hechos está diciendo: aquí está mi hijo, yo sé que tú puedes. Pero en el momento en que habla dice: bueno, si tú puedes, haz algo. Ten misericordia de nosotros. Y por eso es tan importante la primera pregunta que te hice. ¿Qué verdades de la Escritura tienes guardadas en tu corazón el día de hoy? Porque si tú y yo hemos dejado de orar, si tú y yo hemos dejado de conectarnos con Dios y de creer sus promesas, somos muy ineficaces en la fe y simplemente estamos viviendo día a día con las cosas que salen. Miren, este año todos hemos sido de alguna u otra forma movidos con la cuestión de la salud. ¿Te has cuestionado si la voluntad de Dios es que haya enfermedad? Si la voluntad de Dios es que sea sano, si la voluntad de Dios es que oremos por los enfermos para que sanen, o si es la voluntad de Dios para que mueran. O sea, nos ha movido el tapete a todos. Me ha tocado llegar a los hospitales y orar por personas que sus diagnósticos son terminales. O sea, que dices: híjole, o sea, voy a entrar aquí, voy a orar y literalmente estoy dependiendo del poder de Dios porque yo no puedo hacer nada en mis fuerzas. Y estoy adentro y estoy antes de entrar estoy: Señor, que sea tu poder, que sea tu gracia. Y hay este punto de una lucha entre la fe y la razón, porque el diagnóstico es como que ya nada, o sea, y yo quiero ver a Dios obrar. Pero si yo no estoy conectado con esta verdad, pues claro que voy a entrar sin fe, porque estoy entrando bajo mi experiencia, estoy entrando bajo cómo me siento ese día, estoy entrando bajo lo que me esté pasando. Puede ser que no haya fe. Los discípulos hicieron esto. Pero tú y yo somos una iglesia para la ciudad. Y se supone que nosotros, tú y yo, tenemos el mismo alcance, el mismo acceso al poder de Dios. No hay diferencia. Tú y yo tenemos la misma disponibilidad para operar en la gracia y en el poder de Dios, para ir y orar por los enfermos, para ir y echar fuera a los demonios, para ir y poder predicar a la gente que no conoce de Cristo. Tenemos lo mismo, pero quizás hemos dejado de creer en las verdades del poder sobrenatural de Dios y estamos bien acostumbrados. Miren, es mucho más fácil sacar una moneda y dársela a alguien en necesidad que ir y orar por los enfermos o ir y orar por alguien que tiene un demonio. Porque una requiere el poder sobrenatural de Dios, el otro requiere tu voluntad. Y la voluntad de dar la tenemos la mayoría. Pero todos tenemos el mismo acceso y la misma disponibilidad para salir de este auditorio e ir a un hospital o ir a visitar a una persona que está enferma o que está metida en cosas profundas de confusión en su mente, que está siendo atormentada, y orar para libertad. Yo no te puedo explicar cómo,
pero cuando a mí me diagnosticaron leucemia y me desahuciaron, mis papás se conectaron con Dios y creyeron. Pues estoy diciendo creyeron porque los doctores llegaron y literal les dijeron: está prohibido que ustedes lo vean a su hijo, porque las palabras que ustedes le están diciendo a su hijo lo están dañando. Ustedes le están diciendo que él está sano, que él va a vencer, que Dios es poderoso, y le dijeron así: su hijo está sin esperanza. No tenemos, ya tratamos todos los medicamentos para la infección, no podemos atacar el cáncer, su médula está invadida de cáncer y tiene una desnutrición impresionante. No podemos, no tiene venas, ya no podemos. Y usted le está diciendo algo contrario. Me enviaron a un psicólogo, me habló acerca del proceso de nacer, de vivir, de reproducirse y de morir, y que mi tiempo de morir había llegado. Y yo no sé en dónde ellos se conectaron con Dios, pero creyeron y vencieron un espíritu de muerte. Ahora, cuando ellos hicieron esto, pues ellos literal dijeron: nuestro hijo es tuyo. Nuestro hijo, si tú lo quieres enviar a donde quieras, si tú te lo quieres llevar a esto, si tú ya te lo quieres llevar, está bien, es tuyo. Ellos vieron un destino. Y no estoy hablando, mis papás no son perfectos, pero mis papás se conectaron en este propósito de Dios. Y dijeron: si tú tienes un plan para Herbert, es tuyo. Yo estuve 2 años y medio más en tratamiento. Terminando ese tratamiento, literal, 6 meses después, yo me vine a estudiar a México para prepararme para el ministerio. Yo quería servir a Dios. Y literal, a los 17 años de edad, yo salí de mi casa y ellos tomaron esta forma de vivir donde ya no iban a ver a su hijo, porque ahora él iba a estar sirviendo a Dios en otro lado. Y cuando entiendes que el proceso de fe es para mucho más, para bendecir a otros, aún lo que tú más amas, lo sueltas. Y muchas veces nosotros nos queremos aferrar, queremos la fe de Dios para que restaure y tenga las cosas que yo quiero, y las quiero mantener porque fe la empiezo a ocupar para mí. Y es ahí donde hay incredulidad. Y Dios nos está diciendo: suelta lo que tienes, únete a mis propósitos, opera en mis propósitos. Escribe esto: la iglesia permanece y avanza porque camina creyendo las verdades eternas. Te lo voy a repetir: la iglesia permanece y avanza porque camina creyendo las verdades eternas. No son nuestras verdades, son las verdades de Dios. Familia, esto quiero que te lo grabes en tu corazón. No es tu forma de pensar, no son tus buenas ideas, son las verdades de Dios, son las verdades eternas las que nos van a permitir permanecer y avanzar. Y el verso 23 viene Jesús y dice: ¿cómo si tú puedes? Y Jesús le dijo: todas las cosas, y conmigo, todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas son posibles para el que cree. Pero ojo aquí, no es creo por creer. Esta convicción de creer viene del cielo para los propósitos de Dios. Eso puede incluirte a ti personalmente, pero siempre se va a extender para toda una ciudad, para toda una comunidad, para toda una iglesia. Jesús está aquí, le está diciendo: ¿cómo si puedes? Básicamente le está diciendo: ¿por qué estás dudando del poder de mi palabra? Y yo quiero preguntarte esta tarde: ¿tienes tú la fe para creer que Dios puede hacer lo que tiene que hacer? ¿O tienes temor?
¿Puedes creer que Dios te puede hacer libre de este pecado, libre de esta enfermedad, libre de este dolor, libre de estas cosas que te atan? ¿O dices que sí, pero vives con temor? Y hay buenas noticias, porque tu pecado, tu tentación, tu dolor, tu frustración no son eternas. No son eternas. Tu dolor no es eterno. Tu frustración no es eterna. Tus reclamos, tus quejas contra ti, los juicios que tú traes no son eternos. Se terminarán un día, el día que muramos en este mundo y estemos con Él en gloria. Todo dolor desaparecerá. Todo quebranto desaparecerá. Su poder está disponible para todos los que creen en Él. Fíjate, su poder está disponible para todos los que creen en Él. Entonces en el verso 24 dice: al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi debilidad. Sale una respuesta honesta al único que podía ayudarlo, no solo de la enfermedad, sino de su vida mezclada entre oír al mundo y oír a Jesús. Muchas veces nuestra fe flaqueará. Tal vez mi fe el día de hoy va a estar increíble, mañana va a estar abajo. Mi fe no va a ser perfecta, pero podemos volver a escuchar su voz y decirle: creo, ayúdame en mi incredulidad. Quizá tú has dejado de vivir con estas verdades en tu corazón, porque dices: creo, pero no sé, y nos hacemos a un lado. Pero este hombre se acercó, fue con los discípulos, no se desanimó porque no pudieron, va con Jesús y le dice: aquí está. Y cuando Jesús le pregunta, este hombre es honesto, este hombre no se defiende, este hombre no es orgulloso y dice: no, yo sí sé la Biblia, no, yo sí sé. Conocía a Jesús, le dijo Señor, le dijo Maestro, así que sin duda tenía algo de instrucción de la ley, pero no se defiende ni saca nada. Lo que dice es: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿En qué te has rendido? Tal vez tú tienes una bronca con tus papás. Es una bronca así fuerte. Y ya te rendiste y dijiste: mis papás son así. Quizá tú tienes un problema con tus hijos y no hayas por dónde. Estás frustradísimo porque no hayas cómo. No sabes cómo ayudarles. Ves que se están yendo por otro lado y tú estás: ¿cómo? Quizá es tu esposa, quizás es tu esposo, quizás es tu novia, quizás es tu novio. Dices: ¿qué onda? Y estás frustradísimo. Y Jesús no evade a este papá que le dice: mi fe está súper débil. Jesús escucha la honestidad en él. Y se vale estar débil en la fe, pero Dios no nos quiere dejar ahí, porque sus propósitos son mayores. Sus propósitos es para que tú y yo seamos libres y nos restauremos y nos fortalezcamos en Él. ¿Para qué? Para ir y llevar el favor de Dios a otras personas que lo necesitan. Dios tiene el control. A Dios le importa lo que está sucediendo en tu vida. Verso 25 dice: cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo. Si se fijan, Jesús ya no esperó que la gente llegara. Jesús reprende al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él.
Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Ahora tal vez tú estás como este hijo, y la vida y el enemigo y tus fuerzas y tu ser terco te tienen en el piso. Y tal vez tú te sientes: yo estoy como muerto, estoy frío, estoy apartado, o sea, me alejé, me dejé dominar. Y Jesús viene a tu vida a librarte, y tú te sientes: no, es que ya no puedo, ya no tengo fuerzas. Ve el verso 27. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Jesús no nos va a dejar ahí tirados a ver hasta cuándo nosotros vamos a tener fuerza otra vez. Jesús se levanta y da la mano a este joven y lo levanta. ¡Qué caballero! ¡Qué amor! Lo acaba de verse revolcarse, golpearse. Posiblemente tiene cicatrices en su cuerpo y lo ve y no le tiene miedo. Lo dignifica, pero lo ha hecho libre. Nosotros queremos ayudar al que está necesitado para limpiarlo y bañarlo. Qué bueno que hagamos eso. Pero Jesús antes lo está liberando. Jesús le está quitando esta opresión del demonio. Y tú, familia, el poder de Dios es real y vive en nosotros. ¿Por qué estamos esperando y viviendo mucho más abajo de lo que Él nos enseñó? Porque hemos dejado de creer en las verdades eternas. Jesús es personal. Jesús es personal. Jesús es personal. Por más que trates de evadir tu problema, tu situación, por más que trates de evadir la realidad de tu condición con Dios, Jesús es personal y quiere encontrarse contigo de una u otra forma. Puede llegar que sea hasta que estemos en el punto de una cama, en un hospital, a punto de morir. Pero Dios va a buscar que Jesús se encuentre con nosotros, porque Él es personal. Él vino para salvarnos y para darnos vida en abundancia. Y esta vida en abundancia la necesita Parral, la necesita nuestra ciudad. Necesita toda la ayuda, sí, necesita toda la ayuda, pero necesita esperanza en Cristo Jesús. Verso 28. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús les dijo: esta clase o este género con nada puede salir sino con oración. Y yo sé que tal vez tú has escuchado este versículo, lo has leído y dices: necesito orar más. Y entonces pensamos: es que si oro más, tengo más poder para ejercer lo que Dios quiere que haga. Pero la oración en sí no tiene poder. El poder fluye de Dios. Y Dios nos mandó a que oráramos para conocerlo como número uno. Oramos por sanidad, oramos por los muertos, oramos para que resuciten, oramos para que cosas sucedan. Pero el objetivo número uno de oración es que lo conozcamos a Él, que tengamos una relación con Él. Y si yo me mantengo en una relación con Él, entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy escuchando su voz. Y si estoy escuchando su voz, ¿qué se produce? Fe. Y si hay fe en mi vida, puedo creer los propósitos de Dios para llevarlos a cabo.
Cuando Jesús les dice esto, les dice, es que necesitan depender de mí. Es que necesitan recordar lo que yo les he dicho. Es que necesitan apropiarse de lo que yo ya les di. Este género no va a salir con el recalentado de la semana pasada. Esta situación no se va a arreglar porque tú nada más hilas y conectas que Dios es bueno. No. ¿Qué promesas de la Escritura tienes guardadas en tu corazón el día de hoy? La palabra clave es hoy, porque no me sirve lo de ayer. Lo de ayer lo pongo hoy otra vez. Porque no se trata de poder por poder, se trata de que mi vida está conectada con Jesús. Y si yo tengo su palabra en mi corazón, entonces yo puedo orar y cosas sucederán para traer libertad a un pueblo. Iglesia, somos una iglesia para la ciudad. Y tal vez tiene que comenzar fe en lo personal, pero no te puedes quedar ahí. Esto es lo básico. Esto es el Gerber espiritual. Esta es la papilla. Yo comienzo y necesito fe para levantarme, para tomarme de la mano de Jesús y pararme. Pero yo necesito empezar a ejercer fe en las cosas que le he sacado la vuelta. ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste tiempo para orar por un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que te atreviste a ir con una persona que está enferma y pusiste tus manos y oraste por sanidad? ¿Cuándo fue la última vez que a ti te dolió en el alma ver a alguien oprimido y confundido y hecho garras y orar para que fuera libre de esta opresión y que estas personas fueran sanas o libres? No podemos acostumbrarnos a vivir un cristianismo arreglado, estilizado, un cristianismo cómodo. La fe no es para ti. Parto de ahí. La fe es para llevar los propósitos de Dios. Somos una iglesia para la ciudad. Quiero cerrar con este pasaje. Isaías capítulo 26, verso 1 y 2. Dice así: en ese día se cantará en Judá este cántico: fuerte es nuestra ciudad, por muros y ante muros Dios le puso salvación. Abran las puertas y que entren los justos, los guardianes de la verdad. Tú y yo somos esos justos en Cristo Jesús. Tú y yo somos esos guardadores de la verdad. Y esta ciudad necesita a todos estos guardadores de la verdad para que el evangelio penetre hasta el corazón más duro. Tú y yo somos los guardadores de la verdad. Tú y yo somos los justos por la gracia de Dios. Tú y yo somos los que salimos al frente a favor de Parral. No con positivismo, no con buenas intenciones, no con buenas ganas. Salgo porque está escrito aquí. Salgo porque Él dijo: vayan y prediquen el evangelio. Salgo y voy porque dice: liberen a los oprimidos, sanen a los enfermos. No lo hago porque me siento mejor y porque soy bueno. Muchas veces estoy como este papá: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Jesús no se asustó, sanó a este joven porque encontró un poquito de fe, como el tamaño de una semilla de mostaza, dice Mateo. Quiero pedirte que inclines tu rostro y que ahí donde estás tú hables con el Señor.
y tú hables con Él ahorita y le digas: ¿qué verdades tengo en mi corazón? ¿Qué verdades están en mi pensamiento? ¿Son mis verdades o son tus verdades eternas? ¿Qué nos está moviendo este día, este domingo? ¿La necesidad de otros o el corazón de Dios por llevar justicia a otros? Padre, yo pido que tu palabra destape las mentes y despierte el espíritu de cada uno de nosotros a un llamado mucho más grande de vivir para nosotros mismos. Un llamado que comienza adentro, pero se extiende hacia afuera, con mis hermanos en Cristo, con aquellos que aún no lo conocen, con los que me aman y con los que me odian. Yo voy a dar a conocer el Evangelio. Yo te pido, Señor, que nos empoderes como iglesia a guardar las verdades eternas en nuestro corazón. Vamos a cerrar adorando al Señor, pero ahí donde estás, yo quiero que si tú estás listo para responderle al Señor en una oración, esta oración tiene que nacer de ti por respuesta a lo que acabas de escuchar en la palabra. Te pongas de pie y tú ahí donde estás empieces a adorar al Señor. Tal vez tú eres el que estás con opresión como este joven. Tal vez tú eres como el papá. Tal vez tú eres como los discípulos. No importa dónde estés, Jesús hizo libre a este joven. No importa lo que estás atravesando, Jesús se conectó con este papá. No importa si eres como los discípulos, Jesús les enseñó cómo y los modeló. Es decir, porque ustedes va a llegar el día que no me verán y necesitan fe. Padre, yo pido que podamos como iglesia responderte. Que no nos quedemos igual, Señor. Que tu palabra traiga fruto. Que tu palabra traiga fruto, Señor, en nuestros corazones. Si tú estás listo para responderle al Señor, ponte de pie, sin temor. Habla con Él ahí donde estás. Que te olvides de la persona que tienes a un lado, que está atrás de ti. Cierra tus ojos y enfócate en tu relación con Cristo. Quizá tú viniste el día de hoy y dices: yo necesito a Jesús en mi corazón. Yo necesito vivir una vida diferente. Yo necesito rendir mi vida a Jesucristo el día de hoy. He vivido religión, he vivido cosas, pero no te conozco. Si tú eres esa persona el día de hoy, yo quiero que repitas junto conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, necesito un corazón nuevo, una mente diferente. Necesito que me perdones de mis pecados y de mi maldad. Señor Jesús, ven a mi vida y sé el Señor de mi vida. Hoy, este domingo, puedo creer que tú moriste por mis pecados y que eres real, y que al tercer día tú resucitaste y venciste la muerte y eres real, y que hoy tú me puedes dar vida eterna, que hoy tú escribes mi nombre en el libro de la vida. Te amo, Jesús. Amén.